Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin en la semana 17 en la lista Billboard, ocupa el puesto 13 en los Global 200, 11 en los Global excluyendo a Estados Unidos y puesto 45 en la lista Hot 100. Así, Who se une a Gangnam Style, como las únicas canciones de solistas K-pop en pasar 17 semanas en el top 55 al 80 del Billboard Hot 100. ¡Felicitaciones, Jimin! En Spotify Venezuela, Who ocupa el puesto número 3, Spotify Italia lugar número 111, Spotify Nicaragua lugar número 1, Spotify Estados Unidos lugar número 9, Spotify Corea número 1 y Spotify Global número 5. Jungkook en los Billboard Global 200 ocupa el número 110 con Seven. En Global excluyendo Estados Unidos, Seven ocupa el puesto 64 y Standing Next y número 140. Las canciones de solistas asiáticos que más tiempo han permanecido en la lista Billboard Global excluyendo a Estados Unidos son Seven con 70 semanas y segundo lugar Like Crazy con 68 semanas. Nuevamente Duo Ace, marcando presencia en los Billboard. Sigamos con el estreno al álbum Golden, con enfoque a Seven, 3D y Standing Next to You. A Muse con enfoque a Who y Be Mine. En la descripción te dejo nuevas playlists, incluye Stream a Christmas Love. Vota por Jimin en Pure Charts Awards. Recuerda votar en todas las categorías para que sea válido el voto. Se cumplen 2 años de la presentación de Jungkook cantando Dreamers. Y la publicación de Jimin en Weverse mostrando su apoyo a su querido Jungkook. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa de miso con calabacín y champiñones, atún con vegetales y pimiento rojo, ensalada de macarrones con papa y kimchi. Almorzaron jajangmyeon, cerdo agridulce, gyozas fritas, rábanos encurtidos, kimchi y refresco. Cenaron arroz, sopa de dumplings de Nagasaki, bulgogi de cerdo y calamares, repollo, salsa de sésamo, kimchi, camote al vapor y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -3 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde 6 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 8 grados Celsius, nubosidad parcial. Algunas personas siguen preguntando si es cierto que Jimin o Jungkook se van a casar el próximo año con sus supuestas novias. Incluso dicen que la mamá de Jimin salió a anunciarlo. Chicas, todo eso es falso, como lo dije en mi anterior video. La mamá de Jimin nunca se ha mostrado delante de los medios, no la conocemos y mucho menos ha anunciado la boda de Jimin, son solo mentiras que difunden, no sé con qué intención. Alguien me comentó que los chicos se casarán tarde o temprano. Sí, concuerdo, pero en estos instantes no hay anuncio de boda. Si Jimin y Jungkook se casan con otras personas, por mi parte siempre los voy a apoyar, porque su felicidad está ante todo. Pero si vemos los hechos, esos demuestran que Jimin y Jungkook están muy unidos, tan así que se fueron juntos al servicio militar. Lo que pase a futuro, no se sabe, pero el presente dice otra cosa.
¿Sabías que? Las exvecinas en Facebook andan haciendo ediciones totalmente patéticas, como esta, donde comparan la relación que tiene Jungkook con Jimin versus con la de Tae, así de inseguras se sienten las del chip inexistente. Además, todas las imágenes con Jimin son sacadas de contexto y claramente ponen todo a su conveniencia. Lo más sorprendente es que tiene más de 6.000 me gustas y cada comentario es peor que el otro. Y dicen que lo de Jimin y Jungkook es fanservice. Lo más gracioso que las imágenes del video de Jungkook con Tae son igualmente dadas por la empresa. Nunca había visto una masa de personas mentirse tanto. Si viste Are You Sure, te puedes dar cuenta la relación que hay entre J-Hope y en Jeju se pudo ver cómo es la relación de Tae y Jungkook. Jimin y Jungkook no conectaron con Tae, Jungkook muchas veces diciéndole a Tae, ¿por qué fue? Tae no tenía idea del viaje a Jeju, ni que ambos se iban juntos al servicio militar, no tenía idea de las bromas de J-Hope, incluso se fue temprano a jugar golf con sus amigos, dejando a Jimin y Jungkook atrás. Se sintió tan incómodo en la última parte, porque Jimin y Jungkook estaban en su mundo que no hallaba la hora de irse. Al parecer no ven nada de material original y se mienten una y otra vez. Y lo que molesta es que metan a Jimin y su relación con Jungkook. Por eso siempre he pensado que sin Jimin, no hay Taekook, porque ese chip no se sustenta solo, porque no existe y por eso utilizan a Jimin, porque de otra manera no podrían justificar las acciones de Jungkook hacia Jimin y tendrían que reconocer que J-Hope es real y eso ellas jamás lo harán, porque el que nació burro, burro se queda. Ahora ya lo sabes. ¿Recuerdan lo que dijo Jungkook en un caso hipotético que si su pareja le separa la hoja de perilla al amigo? 떼줄 수 있는 거 아니야? 안 돼. 왜? 안 돼. 왜 안 돼? 왜요? 깻잎 한 장 때리다가 선도 잡고. 왜 손? 그러다가 나중에 결혼하는 거예요. 그런 전제가 없잖아 저기. 아니 잠깐만. 깻잎으로 결혼까지. Bueno, en Are You Sure, mientras Jimin le hacía un bocadillo al staff, Jungkook le dijo que lo hiciera con hoja de lechuga, porque la hoja de perilla era muy arriesgada. 깻잎은 싫어하는 호불호가 강하니까 상추에다가 요거 해가지고. Al final él terminó comiéndose el bocadillo. El staff había ido a comer. En un K-drama se pudo ver la escena de la novia celosa porque el chico le separó la hoja de perilla a la otra chica. 왜 눌러줘요? 네? 깻잎을 왜 눌러주냐고. 깻잎을? Parecer la hoja de perilla es algo serio. 깻잎 한 장 때리다가 선도 잡고. ¿Cómo lo hará Jungkook cuando sirve las hojas de perilla en el ejército? Lo más probable es que se la entregue a Jimin separada. ¿Qué crees tú? Día 204. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.